temeroso de Dios, pero endeudado hasta los dientes. Vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. La palabra del Señor dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Diga, temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esto es, por esclavos. Oiga esto. Y eliminar, dice, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Mire la condición tan difícil en la que esta mujer viuda había quedado. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y aquí viene la intervención milagrosa de Dios para que esta mujer pueda suplir esta terrible deuda que amenazaba con que sus hijos queden como esclavos en las manos del acreedor. Dice así, estoy leyendo el versículo 4: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Este es un acto milagroso a través del cual el Señor le iba a dar una lección muy importante. También él hizo lo sobrenatural, pero ella tenía que hacer lo natural. Mire lo que dice: y aún sus hijos hicieron lo natural, traer vasijas, hacer un trabajo. Y vamos a ver lo que dice acá. Vino ella luego, lean todos conmigo, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuántos decimos alabado sea Dios? Tenga la amabilidad y se sientan y dan gloria al Señor conmigo. Digamos gloria a Dios. Muy bien. El día de hoy quiero comenzar hablando sobre por lo menos la primera parte de lo que se llama temeroso de Dios, pero endeudado hasta los dientes. Es lo primero que viene a mi mente, a mi corazón, cuando leo una porción como esta. El anterior relato bíblico nos muestra cómo un hombre temeroso de Jehová, temeroso de Dios, no era un hombre impío, pero era un personaje que tenía un tremendo problema, una tremenda crisis financiera. Dice el texto básicamente que él había muerto y con su muerte dejó a su familia endeudada. Al punto, imagínense esa herencia, ¿no? Deudas. Y el texto nos muestra que dejó a su familia endeudada al punto que vino el acreedor, en este caso, para hacer cumplir su pago, llevándose como esclavos a sus hijos, lo más valioso que había en esa casa. Y por supuesto, por medio del trabajo obligado, ellos tenían que pagar esa deuda de su padre. Pero su familia estaba en total bancarrota financiera. Es lo que se nota. ¿Qué le dice él? Que tienes una vasija solamente. Y en este pasaje solamente dice ella: ¿tú qué tienes? Y ella dice: ninguna cosa tengo en casa, sino una vasija de aceite. Otra versión dice de aceite de oliva. Era lo único que tenía. Ahora, el asunto aquí es que esto nos está indicando que se puede ser temeroso de Dios
digan temeroso de Dios, pero no tener una sanidad financiera. Usted puede ser una mujer temerosa de Dios y estar enferma en el área financiera. Usted puede ser una persona o una familia que teme a Jehová, que teme al Señor, pero tener problemas en el área financiera. Lo que nos indica que se puede básicamente tener enfermedades financieras, y una de ellas la relacionada con las deudas, y lamentablemente en lugar de tener una libertad financiera, que es el plan de Dios, el plan de Dios es que nosotros seamos libres en todos los aspectos. El plan de Dios no es que las familias sean cautivas, sino que las familias sean libres y verdaderamente libres en todos los aspectos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor quiere, puede, tiene el poder para libertar nuestras familias? Alabado sea el Señor. Ahora, en ese orden de ideas, lo que estamos viendo es que esta familia era una familia que estaba en una crisis total y bajo una amenaza espantosa para aquella mujer viuda, a pesar de haber estado casada con un buen hombre temeroso, pero con unas deudas impresionantes. Y por ende estaban cautivos de esas deudas. Una nota importante, y es esta: en la Biblia el término acreedor, que es el que aparece allí, es la persona que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación, especialmente de una deuda. Hay unos comentaristas como Peterson, como Haustel, como el comentario bíblico de Blue Leather, que dicen que ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta mujer, la esposa viuda de uno de los hijos de los profetas, tenía deudas y por ningún medio podía pagarlas. Y lo peor de todo, que no tenía ningún medio para pagarlas. El sistema legal en Israel, oiga esto, no permitiría aquí declararse en bancarrota. Ella tenía que dar a sus hijos como siervos temporales a su acreedor como pago de sus deudas. Y esto obviamente era algo tremendo, algo terrible. Alguien dice, a pesar de lo inhumano que esto pudiera parecer, el acreedor estaba dentro de sus derechos legales, pues la ley mosaica permitía esclavizar al deudor y a sus hijos a más tardar hasta el año del jubileo para poder así pagar la deuda con trabajo. Es decir, no era como algunos hoy en día que les encanta pedir y nunca pagar y luego se hacen los que están de bancarrota y ya no. En ese escenario bíblico se protegía también al que prestaba, y en ese sentido, cuando alguien, no importaba si era temeroso de Dios, no importaba si era un ungido, no importaba si tenía conexiones de poder con el profeta Eliseo, no importaba quién haya sido, aún estaba bien casado, porque dice que era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, una buena mujer que va a la voz del profeta y pide ayuda en el lugar correcto, a la persona correcta, pero con todo y eso estaban en una crisis tremenda. En ese sentido, esto me lleva a la primera pregunta que vamos a desarrollar, vamos a responder en esta enseñanza, y es ¿por qué se endeudan las personas? Y en este caso incluidos los cristianos. Es decir, ¿qué es lo que hace o qué es lo que lleva a el endeudamiento al punto de estar en una situación como esta, hasta el cuello, o como lo usamos en el título de este mensaje, hasta los dientes, a pesar de ser alguien literalmente temeroso de Dios, pero que tenía problemas de índole financiero? Ahora, las razones por las cuales generalmente se dan estos problemas financieros son varias, y vamos a analizar algunas. Las deudas son un tema complejo que pueden afectar a cualquier persona. Estaba viéndome un documental de Donald Trump, que es el actual presidente de los Estados Unidos, y obviamente el personaje siempre ha sido una persona no millonaria, sino archimillonaria. Y definitivamente en el historial de este personaje, en los albores, en los inicios de su vida, en cuanto a las inversiones, digamos, millonarias que él hacía,
Hubo un escenario donde él estuvo y tuvo que declararse en bancarrota porque él, en medio de su locura, de su afán, de su ego, de las torres y de todo con su nombre y una locura y lo mejor de lo mejor, él empezó a entrar en un problema tan serio de deudas que amenazaba con dejar de ser uno de los hombres más ricos. Y bueno, al final salió y hoy en día pues sabemos que todavía sigue estando en el listado por lo menos de la gente más pudiente por allí. Pero el asunto es que cualquier persona puede llegar a tener, es decir, si se endeudó Donald Trump, imagínense lo que puede pasar con un evangélico desjuiciado, aunque sea temeroso de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, si él, y fue porque él no hacía caso a los asesores financieros, él siempre hacía lo que quería y luego le terminaba pasando la factura, el asunto. Ahora, ¿cuánto más a una persona que, como cualquiera de nosotros, puede enfrentarse a una situación delicada como esta? Yo sé lo que es tener deudas de millones en una edad insospechada, 16, 17, 18 años, por el hecho de haber confiado en hermanos y si me propusieron un negocio que me metió en deudas al final, y en deudas altas, que me costaron varios años para poder salir de ellas. Yo sé de qué se siente eso, sé lo terrible que es este asunto. Pero noten un asunto, también sé que cuando uno se alinea a los principios de la palabra de Dios, uno puede llegar a experimentar tal nivel de libertad que, como en mi caso, no tengo una sola deuda con nadie y me siento libre. Y no sé, los que ya han salido alguna vez de una deuda, una de las sensaciones más espectaculares es cuando usted puede pagar esa deuda, ¿cierto? Se siente algo, no sé cómo describirlo, pero se siente algo satisfactorio, algo muy bonito, una libertad. Más aún cuando son de esas deudas que han durado años. Cuando llegó el día, después de los muchos años en el que pude ser libre de esas deudas, que con el paso de los años se fueron incrementando, comenzaron en 3 millones y después se volvió una locura. Para un adolescente es una locura. Pero Dios, que es tan bueno, me empezó a enseñar códigos y muchos de ellos son de los que voy a compartir también a ustedes. Ahora, lógicamente esto afecta a cualquier persona, incluyendo a los cristianos. A continuación lo que vamos a hacer es analizar brevemente, por supuesto, algunas razones por las que las personas, incluso las gentes temerosas de Dios, pueden endeudarse. La primera razón es por una gestión financiera inadecuada o incorrecta, o un mal manejo de las finanzas. La falta de planificación y gestión financiera puede llevar a los cristianos a endeudarse. Esto puede deberse a la falta de un presupuesto, a la falta de ahorro o a la falta de inversión en educación financiera. Y creo yo que esta última es una de las más importantes. Porque cuando una persona no tiene conocimiento, es fácilmente llevado cautivo, es fácilmente atado, es fácilmente confundido por la ignorancia o por la falta de conocimiento. La revelación o el conocimiento financiero de lo que Dios dice en su palabra para cómo nosotros podemos tener una vida financiera de libertad son claves para poder tener una experiencia especial en este terreno. Y es bien importante que veamos que cuando usted analiza las historias de todos aquellos que han tenido o están teniendo una deuda tremenda que les aflige, pues principalmente se debe eso a pura y absoluta ignorancia del tema. Número uno. Y número dos, sencillamente una falta de ahorro o una falta de presupuesto. Es decir, personas que se van metiendo en deudas sin hacer un presupuesto de si están en capacidad, un cálculo de pagarlo. Segunda razón por la cual las personas se endeudan, hasta los evangélicos más consagrados, son, y esta es importante que la analicemos, el consumismo y el materialismo. El consumismo y el materialismo. La sociedad actual fomenta
el consumismo y el materialismo, lo que puede llevar a los cristianos a endeudarse para mantener un estilo de vida que no se ajusta a sus ingresos. De ahí es de donde se exacerba lo más bajo de lo que se llaman los compradores compulsivos, los compradores sentimentales, los compradores despilfarradores, los compradores desordenados y los compradores insensatos. Son ese tipo de personas que se dejan envolver por el materialismo, por el consumismo, por el último grito de la moda, por lo que está de moda hoy. Usted sabe que la gente hoy en día son arrastrados fácilmente por cualquier cosa, ¿no? Salió la época donde la gente tenía que tomarse una foto con tal y tal rostro haciendo cierto gesto y todo el mundo hacía lo mismo. El ser humano tiende a ser fácilmente arrastrado por el sistema. De la noche a la mañana una cosa se vuelve viral, al poco tiempo termina y luego comienza otra, y lo mismo que ocurre en ese escenario ocurre en lo financiero. Hay muchas personas que están endeudadas porque sencillamente viven arrastradas por el consumismo, por el materialismo, por el tradicionalismo, porque es esta época, porque en esta época se estrena, por esto y aquello, y viven atados a las deudas, cosa que no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que los hijos suyos vivan cautivos, sino que vivan libres, y no solo en un sentido espiritual, sino en un sentido integral para la gloria de Dios, que puedan dar testimonio de verdadera libertad. Alguien dice aleluya. En ese sentido, lamentablemente esto también arrastra a muchos. Por ejemplo, una de las canciones favoritas de una de las mega digamos, se podría llamar así, tiendas virtuales como Temu, básicamente en los que han traducido esa canción dan a entender la idea o transmite la idea de que supuestamente usted puede comprar, comprar con menos como si fuera rico. Básicamente lo que transmite esa idea. Compre como si usted fuera rico. Y ahí es donde se ve mucho temeroso de Dios, endeudado hasta los dientes, metiéndole al carrito virtual más, y luego comprando cosas hasta innecesarias, cosas tan inservibles que se dañan rápido, porque ese es el negocio. Es que usted necesite comprar, que sea muy bonita, pero que no dure nada. Recuerda que las cosas de antes eran no tan bonitas, pero duraban más. Nadie puede decir, oh, qué hermosa esa grabadora silver, negra y gruesa y grande. No, era pesada, pero era duradera. Esos radios de antes eran horripilantes, pero duraba, hasta el día de hoy funcionan por ahí. Pero los de hoy son magníficos, pero son literalmente desechables. Tercera razón: emergencias y gastos imprevistos. Eso también hace que muchas personas entren en deudas. Los gastos imprevistos, como los gastos médicos, por ejemplo, el caso de un accidente, una persona que tiene una enfermedad, en cierto momento va a incrementar muchas veces, va a afectar la parte financiera al punto de que luego tiene que entrar en deudas. O lo que ninguno quiere, pero que en algún momento pasa, la necesidad de reparación del automóvil. ¿Cuántos quieren que su automóvil nunca les falle? Su bicicleta nunca les falle, su motocicleta nunca les falle. Claro, porque todo saca dinero, pero hay momentos donde esto va a ocurrir. Pueden llevar a los cristianos a endeudarse. Ahora, nosotros, lógicamente, en el contexto en el que vivimos, podemos hablar de bicicletas, de motos y hasta de carros de cierta gama. Pero estaba escuchando una entrevista de un personaje catalogado uno de los hombres más ricos aquí en Colombia, que él decía que él no tenía cosas de otro mundo, que lo que él tenía eran cosas muy normales. Y cuando le preguntaban qué era lo normal que él tenía unos cuantos aviones y unas cuantas mansiones. Y para él no, pero nada de otro mundo, decía él. ¡Ja! Imagínese usted. Entonces, y para él sencillamente era algo básicamente normal, obviamente en su capacidad económica. Ahora, la otra razón es la falta, y esto es por eso hago énfasis en esto, la falta de contenido y enseñanza bíblica sobre finanzas. Y eso
nos atañe o eso compete con nosotros como iglesia. Nosotros muchas veces hablamos de todo y generalmente cuando se habla de finanzas, algunos se enfocan y mal explican ciertos tópicos. Aquí hemos tratado de explicar a profundidad algunos temas de los planes del plan financiero de Dios para bendición, pero hay algunos que básicamente solo se enfocan en eso y piensan que solo eso es las finanzas de la iglesia, pero la Biblia nos da pautas para tener bendición en todos los sentidos de la palabra. Yo sé que Dios quiere que sus hijos seamos bendecidos. Dios tiene planes de bendición para nosotros y dentro de los planes de bendición el libro de Josué dice que lo que aquí está escrito, al nosotros notarlo, meditarlo, ponerlo en práctica, vamos a asegurar que todo nos salga bien. La mayoría de problemas suceden porque no se tiene en cuenta la palabra de Dios. Muchas veces viene gente a pedir que oren por sus deudas cuando ellos ni siquiera pidieron un consejo antes de meterse en sus deudas. Ore por mí. Y yo conocía a la persona a la que le prestaron. Si me lo hubieran pedido el consejo desde el principio, le decía, hermano, no cometa el error de prestarle a esa persona. Pero ya que ya lo habían hecho. Y si eso pasa a nivel natural, lamentablemente también pasa en el sentido espiritual. Muchos no consultan con Dios. Y si a eso le añadimos el hecho de la falta de enseñanza y conocimiento bíblico profundo sobre finanzas, puede llevar a los cristianos a no entender la importancia de la gestión o mayordomía financiera responsable y cómo lidiar, cómo tratar con las deudas desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva práctica en todo el sentido. Yo le llamaría una perspectiva holística, una perspectiva integral, una perspectiva completa. Número 5, otra razón por la cual muchos son cautivos por el lazo, por la plaga de las deudas, es debido a la presión social y a la comparación. La presión social y la comparación. Alguien contaba en estos días que se metió en una terrible deuda de muchos millones solo por la presión de los demás. Pero ya es hora de que tengas casa. Mira, todos los demás tienen, cómprala, y terminó endeudándose. Y luego él dice, al final no pudieron pagar, tuvieron que vender esa casa para poder pagar esa deuda, porque estaban en una condición muy crítica, pero muchos por presión lo hacen. Y por la comparación, lamentablemente, con otros. Esto puede llevar a los cristianos a endeudarse para mantener cierto estatus o nivel de vida que no es el que está a su alcance. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Amados hermanos, yo estaba escuchando por ahí un documental donde un hombre ganó, creo que 1.600 millones, algo así, de dólares. Obviamente era ya alguien millonario, tenía mucho dinero y este hombre despilfarró de una manera impresionante todo hasta que se quedó con $200,000 aproximadamente y fue allí donde empezó a buscar ayuda con personas profesionales y esto lo ayudaron a restaurarse otra vez. Pero él dice que lo hubiera hecho antes, lo hubiera hecho al principio. Claro, era un hombre joven, se impactó con todo eso. Pero, amados hermanos, nosotros necesitamos, si esto lo hacen la gente no creyente, cuánto más nosotros los creyentes. Por eso sí doy gloria a Dios por las hermanas que tienen la idea de que se traten estos temas también aquí en la congregación. ¿Cuántos dicen amén? También tenemos otra razón por la cual muchos caen en la atadura de las deudas y es la falta de disciplina y autocontrol. Esto literalmente significa que una persona que no tiene templanza, y acuérdense que la templanza es una característica del fruto del Espíritu Santo, es el dominio propio, la capacidad de tener autocontrol, pueden llevar a muchos cristianos a endeudarse debido a la falta de capacidad para decir no. ¿Cuál es el ejercicio importante de una persona que quiere aprender a ser libre de las deudas? Aprender a decir no. Hagamos ese ejercicio un momentito. Aprender a decir no. Hay momentos donde usted tiene que aprender a decirle a otro no o aprender a decirse a sí mismo no. Pero lamentablemente algunos no han aprendido a decirle a los gastos innecesarios no.
y se convierten en gastadores compulsivos, adictos a las compras. Aquellos que gastan solo por gastar y guiados por meras emociones y no por razones o priorizaciones, son personas que finalmente se volverán víctimas del problema de las deudas. Una versada en asesoramiento financiero, como se llama una mujer llamada Tiffany Aliche, dice: para ahorrar y liberarte de las deudas antes de gastar, pregúntate lo siguiente: ¿lo compro porque me encanta? ¿Lo compro porque lo quiero? ¿Lo compro porque lo necesito? ¿Lo compro porque me gusta? Ella enseña a razonar básicamente antes de comprarlo y hace una comparación que me llamó poderosamente la atención, y era que ella mencionaba que cuando hablamos de asuntos que compramos porque nos encantan, generalmente los asuntos que queremos gastar o poner dinero allí en cosas que nos encantan son asuntos que normalmente son costosos. Por ejemplo, viajes, vacaciones, ropa. Generalmente nos encanta, pero suelen ser costosos. Por otro lado, la otra pregunta es: ¿lo compro porque lo necesito? Cuando se habla de lo que necesito, se habla de lo prioritario. Asuntos como salud, como alimento, como vivienda, como seguridad, como la seguridad nuestra o la de nuestra familia, básicamente. Asuntos que traen esa seguridad en un sentido más amplio. ¿Y qué me llamó la atención? Que los otros dos que ella menciona, por ejemplo, de lo compro porque lo quiero, ella dice: generalmente esto es algo no prioritario, sino algo que trae satisfacción momentánea, pero no necesariamente beneficios a futuro. Usted se siente satisfecho porque se compró esto y aquello y aquel aparatito y este otro que dicen que sirve que para esto, y empieza usted a sentirse a comprarse cosas solo porque las quiere, y lógico, le producen satisfacción momentánea. Y en último lugar están las cosas que compramos porque nos gusta. Son asuntos que producen gozo temporal, y la mayoría de expertos dicen que el gozo dura menos de 6 meses, porque generalmente son cosas desechables que fácilmente se deterioran. ¿Y qué me llamó la atención de este análisis básico? Número uno, que ella dice que si nos enfocamos en gestionar adecuadamente estos primeros, o sea, las cosas que nos encantan y las cosas que necesitamos, pero si las gestionamos adecuadamente, dice, esto nos ayudará a administrar correctamente nuestro dinero. ¿Por qué? Porque haremos una división en esos dos aspectos. Sé que hay cosas que las compramos porque nos encantan o porque nos parecen importantes, y también hay otras que son prioritarias, pero dice ella básicamente que cuando una persona se centra en esas dos para poder tener una vida financiera productiva, esa persona tiene que hacerlo con un análisis, con un razonamiento. Es decir, no solo porque me encanta tengo que hacerlo, o no solo incluso porque lo necesito lo voy a hacer así desorganizadamente, sino con orden. Y la otra parte que me llamó la atención es que ella mencionaba que los segundos aspectos, es decir, las cosas que solo nos gustan o las cosas que solo queremos, generalmente cuando alguien se enfoca en estos, en comprar cosas porque me gusta, porque quiero, porque me gusta, porque me hace sentir bien, porque quiero, generalmente llevan a tener una vida financiera no tan buena, y generalmente hunde a ese tipo de personas en las deudas. Es la forma más sencilla como lo puedo transmitir o explicar. Básicamente hay cosas en las cuales, aunque son prioritarias, aunque nos encantan y aunque no está mal si se hacen, es decir, no es incorrecto que usted piense en vacaciones, no está mal que usted piense en viajar o en comprar ropa, no está mal eso, pero que usted lo haga de una manera organizada y no desorganizada. Lo mismo, aún las cosas prioritarias deben ser
muy bien organizadas. Pero por otro lado, y es lastimosamente donde abundan la mayoría, incluidos los cristianos, la mayoría solo compran sin razonamiento, sin priorización, sin organización, sin presupuesto y básicamente viven endeudados, aunque cumplen los otros aspectos. Yo les hablaba en uno de los mensajes cuando hablé de los 7 pecados financieros y luego hablé de asesinos de tus finanzas. Les hablaba en términos generales que hay personas que pueden ser fieles a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus votos, en sus primicias, son generosos, pero si son malos administradores, van a tener problemas en sus finanzas. Porque ellos mismos están abriendo puertas para que la bendición que llega se vaya. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y número 7, otra cosa que hace que muchos caigan en deudas son las crisis económicas y el desempleo. Las crisis económicas y desempleo. Básicamente pueden llevar a los cristianos, incluso por consagrados o temerosos que sean, a endeudarse debido a la falta de ingresos o a ingresos insuficientes. Las deudas son un tema complejo que puede afectar a cualquier persona, incluyendo a los cristianos. Por ende, es importante entender las razones por las que los cristianos pueden endeudarse y buscar soluciones bíblicas para gestionar las finanzas de una manera responsable. Y básicamente vamos a aprender algunas de ellas en unos momentos o en la siguiente sesión también. Ahora, aquí hay una pregunta que va ligada a lo que he mencionado para que podamos ampliar el conocimiento de este tema y veamos cómo la Biblia habla con amplitud sobre esto. ¿Qué dice la Biblia sobre todo lo relacionado con deudas, con préstamos y todo aquello en torno al dinero y a las finanzas? Bueno, la palabra de Dios enseña que las deudas pueden ser una carga pesada. ¿Cuántos han tenido alguna vez una deuda y la consideran una carga pesada? Claro que sí, una carga pesada. Y es importante gestionar bien, correctamente, nuestras finanzas de una manera responsable y de esa manera liberarnos de esa carga pesada. También la Biblia da pautas sobre aspectos relacionados con los préstamos y con el correcto uso del dinero. Me di a la tarea de hacer un recorrido del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, seleccionando los aspectos básicos y luego explicándole, basado en principios, cómo es que la Biblia no deja ninguna cosa fuera. Es decir, la Biblia nos da bases muy sólidas y concretas, de manera que nosotros podamos tener una vida financiera a la luz de la palabra de Dios, victoriosa y libre. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan sobre las deudas, algunos versículos bíblicos que hablan sobre los préstamos, algunos versículos bíblicos que hablan sobre el dinero y que nos deben llevar a meditar profunda o seriamente en este tópico. Voy a mencionarlos y en unos momentos estaré haciendo un comentario al respecto. El primero está en Proverbios capítulo 22, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia allí? Proverbios 22, 7. El rico gobierna a los pobres y el que presta es señor del que pide prestado. Básicamente, en lo que dice ese texto, hay una versión textual de estudio, que es la Biblia expositora de Jimmy Swaggart, que el comentario me encantó. Dice, no es malo pedir prestado dinero, no es pecado pedir prestado, mientras seamos capaces de pagar. Sin embargo, si estas capacidades llegan a disminuir, el que toma prestado aprenderá para su sorpresa la verdad de esta declaración, que una persona que no hace cálculos a la hora de pedir prestado se puede volver un esclavo de su amo, el prestamista. Se vuelve, literalmente lo que ese proverbio enseña es que una persona fácilmente puede caer en esclavitud o puede caer bajo el señorío de aquella persona a quien usted le debe, y si esa deuda se va incrementando, usted va a irse convirtiendo literalmente en un esclavo. Entonces, número 1. Número 2, Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice la Biblia así, Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada.
Digan eso, no debáis a nadie nada, nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, esto que aquí nos dice este pasaje, se lo voy a resumir en estas breves palabras. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. En el nivel personal, a la luz de la Biblia, la única deuda que debemos llevar es la deuda de amarnos los unos a los otros. Esta es una obligación perpetua que debemos llevar delante de Dios los unos con los otros. Ahora, algunos toman esta expresión, no debáis a nadie nada, diciendo con esto, y obviamente malinterpretando, ignorando todo el resto de las escrituras, diciendo que la Biblia prohíbe pedir prestado. Y esto es algo clave. La Biblia no prohíbe que se pida prestado, pero sí da advertencias y pautas de cómo deben hacerse ese asunto de los préstamos también. Noten esto, algunos toman esto como un mandamiento de nunca pedir prestado. Pero Jesús permitió el pedir prestado en pasajes como por ejemplo Mateo capítulo 5, versículo 42, que dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora la Biblia también nos da pautas que no es que a cualquiera que venga y pida, no, hay orden, hay normas sobre este asunto. En definitiva, el nunca pedir prestado no es el sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Por otra parte, las escrituras nos recuerdan del peligro y las obligaciones de tomar prestado. Por ejemplo, Proverbios 22:7, que literalmente dice que cuando una persona llega a un nivel de quiebra financiera, de crisis financiera y se esclaviza, se vuelve un esclavo por medio de lo que se llamaría la atadura de las deudas. Número 3, otro versículo clave que quiero que leamos acá es el libro de los Salmos, capítulo 37 y el versículo 21. Dice así, 37, 21, el impío toma prestado y no paga. Espero que no haya ninguno de esos aquí. Mas el justo tiene misericordia y da. Aleluya. Hay un comentario muy interesante de Adam Clark que dice, no paga significa que puede negarse a hacerlo por ser malvado o ser incapaz de pagar e igualmente no querer pagar por estar reducido a la mendicidad sin querer trabajar. Ahora, el malvado pide prestado y no devuelve, pero el justo dice, muestra misericordia y da. Lo que David, el autor de este salmo, declara aquí, es la diferencia entre los malvados y los justos. No solo radicaba en lo que creían y en quién confiaban, la diferencia también se veía a menudo en su conducta. Los malvados son tomadores, es decir, toman prestado y no devuelven. Los justos son dadores, es decir, piden y devuelven o en su mayoría dan, llenos de misericordia. En ese sentido, mis amados hermanos, la Biblia, con esto que vamos a ir ahondando, nos va a abrir el entendimiento de cómo es que Dios mira la palabra del Señor a la luz de la Biblia, cómo se mira el tema de las deudas. Además de lo anterior, que deja claro que aún Jesús permitía el pedir prestado o el prestar para quienes creen erróneamente que pedir prestado es algo prohibido según ellos en la Biblia, quiero que mediten en esto. Número 1, Éxodo 22:25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Por supuesto, al final voy a hacerle el comentario de todos los versículos. Solo los voy a leer, voy a hacer algo así como un ramillete de versículos para que podamos ver algunos principios. En este caso, el versículo afirma literalmente que nunca el Señor prohibió, ni siquiera en su pueblo y ni siquiera en el tiempo de la ley, el hecho de pedir prestado o prestar en ese caso. Incluso da condiciones específicas de cómo tratar a una persona que merece ayuda o que es pobre en una condición de meritoria y que merezca ayuda.
Deuteronomio capítulo 15 del 1 al 2. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer varias escrituras, si pueden tomar nota. Deuteronomio 15 del 1 al 2 dice así: al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Existía el año de la remisión. El año, esto es obviamente una práctica de contexto judío y tiene una connotación donde es evidente que la Biblia jamás cerró la posibilidad a los préstamos, como algunos pretendan decirlo. Deuteronomio capítulo 15, versículos 6 al 8 dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Pero eso por la abundancia de la bendición que Dios le daba a su pueblo obediente. Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 al 20 dice: no exigirás, oiga esto, de tu hermano intereses de dinero, ni intereses de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés. Es decir, la Biblia es muy clara en ese principio. Mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y bendecir toda obra de tus manos. Es decir, un pueblo trabajador. Dice: y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, pero a causa de la bendición, es lo que dice allí. Salmo 15:5, Salmos 15:5. ¿Quién, mira esto, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmos 112, versículo 5, la Biblia de las Américas dice: bien le va al hombre que se apiada y presta. Oiga eso, se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. ¿Por qué estoy haciendo esto? No habitual de leer tantas escrituras, porque voy a sacar principios de todo esto, así que préstenle mucha atención. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, es decir, no a todo el mundo. No es que a todo, ahí dice que hay que prestar, entonces a todo el mundo no. A quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ok, Proverbios 11:15, Nueva Biblia Viva: el que sale como fiador de un extraño sufrirá. Es mejor negarse a darle la fianza y así vivir tranquilo. Nueva Traducción Viviente dice: es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. Hay gente que ha tenido problemas gravísimos de pérdidas de dinero porque se ponen a prestarle a gente que ni conocen y a servir de fiadores por gente que tampoco conocen. Proverbios 13:11, palabra de Dios para todos: el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. Y este es un principio muy importante a tener en cuenta. Proverbios 17:18, Nueva Biblia de las Américas: el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Es decir, no razona antes de meterse en este tipo de asuntos. Proverbios 22:26 al 27, Nueva Traducción Viviente: no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. ¿Acaso eso no ha sucedido? Claro que sí ha sucedido muchas veces, ¿no? Se pone de fiador de buena gente y mira dónde terminan algunos. Proverbios 28:8, Nueva Biblia de las Américas: el que aumenta su riqueza por intereses y usura, la recoge para que el que se apiada de los pobres. Romanos 13:7 al 8, la Nueva Versión Internacional: paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Diga al que está a su lado: paguen los impuestos.
Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren respeto. Al que honor, honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Santiago 2, 15 al 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora, de todos los versículos leídos, pueden salir por lo menos 7 principios claves que usted debe tener en cuenta a la hora de analizar el tema. Esta primera sesión solo es introductoria, como pueden ver, para que tengan una noción, una base, y luego ya entraremos en los detalles. Ahora, estos pasajes bíblicos muestran varios aspectos y principios especiales. Entre ellos, número 1, el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sí podía prestar y también podía pedir prestado. Es decir, algo totalmente contrario a lo que enseñan algunos, que supuestamente la Biblia prohíbe. Yo no sé qué Biblia leen, pero que prohibía rotundamente pedir prestado. Ahora, tenían normas éticas, normas morales claras sobre el asunto de las deudas. ¿Cómo lo pudimos ver? Segundo, el principio que aprendemos es que se puede prestar en señal de un acto de piedad cuando un hermano, ojo, voy a recoger las palabras de lo que ya leímos, vecino, es decir, alguien conocido, alguien cercano, o un pariente cercano, un familiar cercano, así lo requiera. Nota, de allí se extrae el principio de que no debemos prestar solo por prestar, o sin saber a quién, o a desconocidos. Hay personas que se dedicaron a prestarle, yo conozco casos de personas que han prestado hasta millones, no sé cómo, pero los embolataron por ahí prestando millones a gente totalmente desconocida y nunca más les devolvieron. Nunca más. Amados hermanos, la Biblia, si leemos la Biblia y prestamos atención a la Biblia, así como para ayudar al pobre hay condiciones. Hay pobres que no merecen ayuda y hay pobres que sí merecen ayuda a la luz de la Biblia. De la misma manera, hay gente la que no merecen ni que les presten un centavo. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora, el principio de perdonar deudas, siguiente punto, se puede aplicar correctamente si se hace de corazón y en un acto de amor para traer liberación de deudas. Nota importante, si por alguna razón, en algún momento, yo lo he hecho varias veces, perdonamos a alguien una deuda o a alguno, ya sea por aprecio, ya sea por la situación económica difícil que esa persona está atravesando, se puede considerar en algunos casos, oiga esto, no volver a prestarle dinero, sino en ciertos momentos darle una ofrenda o apoyo a esa persona. Es decir, si a mí una persona me pidió prestado y yo me doy cuenta que esa persona no fue capaz de pagar, y algunos de ellos ni siquiera tienen la dignidad de llamar y decir, discúlpeme, deme un plazo, hagamos una... No, simplemente se quedan quietos. Entonces, lo correcto es, en la mayoría de casos, simplemente o perdonarlo. En mi caso, los que yo he perdonado lo he hecho por aprecio, por afecto, porque los estimo mucho y porque sé que están en condiciones difíciles. Pero si en algún momento, a mí también me ha pasado en algunos escenarios, gente que en algún momento uno ve que definitivamente no quieren pagar, entonces por un acto de liberación, porque usted siempre está pensando, uy, tengo esto y este me está debiendo, fácilmente eso ya es algo que usted puede decidir. En algunos casos lo primero es, si decide perdonarle, no confunda perdonar con tener la locura de, entonces si ya le perdona y él porque me ha pasado. Hay gente que además de haberles perdonado una deuda que nunca pagaron, se atreven luego a llamar a decir, por favor, présteme otra vez. Y uno le dice, tengo dinero, pero no puedo hacerlo. Punto. No le dé pena, no se ponga a mentir tampoco. Hay gente que tiene dinero y dicen sencillamente, no tengo. Y usted está mintiendo. Ahora, noten esto, y también todo lo que está aquí lo he tenido que practicar. Presten atención a esto.
Si en algún momento tuvimos que condonar la deuda porque ese alguien no quiere pagar, que ese ya es el otro extremo, es decir, al primero es al que por amor, por afecto, porque alguna vez alguien me pedía dinero y era un monto más o menos alto y yo sabía la condición difícil económica que esa persona está atravesando, lo consulté con mi esposa y al final dije, no, no le voy a prestar el dinero, pero le voy a donar ese dinero. Es un acto de amor. Y pude enviarle ese dinero y le dije, es solamente una ofrenda. Porque sabía que esa persona iba a entrar en problemas para luego poder pagar. Y ese no era mi intención. No era atarle a esa persona. Es más, no quiero perder amistades. Porque lamentablemente alguien dijo que la forma más segura de perder un amigo es prestándole dinero. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, noten este asunto. Si en algún momento usted tuvo que condonarle una deuda a alguien que definitivamente se notó, se supo que no quiso pagar, o que lo peor de todo se tornó nuestro enemigo, porque hay gente así, ¿no? Son terribles, lloran para pedir y luego se vuelven enemigos cuando usted les va a cobrar. Terribles, terribles. Si se tornaron su enemigo, simplemente no se le ve ganas de cancelar la deuda y por nuestra paz le perdonamos esa deuda, por sentido común no se le prestará más dinero jamás. Porque es alguien injusto que pide y no paga. No prestarle dinero le evita más ruina a él y nos evita perder la paz o sentirnos afectados por ello a nosotros. Otro principio, al pobre que merece ser ayudado, es decir, al que merece ayuda, no al personaje que anda diciendo, présteme dinero y usted sabe que es un vicioso. Présteme dinero y usted sabe que es un holgazán. Présteme dinero y usted sabe que es alguien ladrón, que no quiere ni trabajar. Usted no puede prestarle ni acolitarle algo que le va a hacer daño. ¿Estoy siendo claro y estoy usando las palabras claras? Ok, no tenés, para que no suene eufemístico ni nada, es mejor ser claro en estos temas para que no se quede como que con duda de qué sería. Usted debe saber incluso a quién prestar. Ahora, note ese asunto. El punto es que hay un tipo de pobre o persona menesterosa que sí merece ser ayudado. Es decir, un trabajador pero que no le alcanza, una persona que está enferma, una persona que por edad no puede hacerlo, una persona que aunque sea joven pero tuvo una pérdida, una situación grave y usted ve el esfuerzo, a esa persona se le puede ayudar. Ahora, al pariente lógico, a la familia y al hermano en la fe creyente que pertenece al pueblo de Dios, noten esto, según la Biblia, no según yo, según la Biblia, no se le debe cobrar intereses. Hay hermanos que prestan con intereses a los propios hermanos. Al no creyente, en cambio, al ajeno, al que no hace parte del pueblo de Dios, se le debe cobrar intereses, sin caer en ser usurero, porque la Biblia también advierte eso. ¿Qué es usura? Cobrar intereses excesivos o ilegales. ¿Es pecado cobrar intereses a un inconverso? No. Pero está grave delante de Dios si usted lo hace con alguien creyente. Y además si ese alguien creyente es necesitado. Muchas veces hemos prestado dinero a personas que sabemos que necesitan y en algún momento se les ayudó y luego ellos humildemente vienen, dizque con un aporte porque ellos quieren hacerlo más, pero obviamente uno no lo recibiría. Muchas veces, o por lo menos lo que yo he hecho muchas veces, para probar si una persona realmente quiere devolver, yo le digo, ¿en cuánto tiempo usted va a devolver? Y me dicen, en un mes, en 15 días. Ok, yo espero a ese mes, espero ese 15 días. Eso sí, tiene que ser cumplido. Y si no, yo lo llamo. Yo he tenido que llamar a mucha gente. Hermano, usted me dijo que este día, ¿dónde está? Ay, sí, pastor, aquí está. Dios le bendiga. Muchas veces yo le digo, ok, le recibo, Dios le bendiga, ahora se lo devuelvo como un aporte. ¿Por qué? Porque sé que lo necesita. Pero hay otro tipo de personas que no. Y usted debe saber, tener discernimiento y tener conocimiento para saber a quién ayudar y a quién no ayudar. Ahora, otro principio que aparece allí es, debemos pagar a todos lo que debemos y no quedarnos con lo que nos han prestado. ¿Dinero o cosas? Alguien dijo, pero es que es un libro, devuélvalo. Pero es que es un lapicero,
Devuélvalo. ¿Cierto que sí? Ok. Siguiente, y aquí terminaremos hoy. Las deudas, según todos los textos leídos, si no se manejan bien, se pueden convertir en una atadura, en una esclavitud. Y número siguiente, no debemos salir fiadores de nadie y mucho menos de desconocidos. ¿Estamos claros? En la siguiente hablaremos sobre los consejos de los expertos para superar las deudas. Estaremos analizando también los consejos y las pautas bíblicas para superar las deudas y también estaremos analizando el efecto nocivo de las deudas. Por eso obviamente era imposible transmitir todo en esta sesión. Esta sesión era una sesión ¿qué? Introductoria. Dígale al que está a su lado, ya nos dieron la introducción. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Yo anhelo de corazón que esta palabra les pueda bendecir, les pueda liberar, les pueda ministrar, porque muchas veces cuando hablamos de liberar, es más, a ver, yo quiero ser claro. Yo sé que vivimos en un ambiente pentecostal, en un ambiente apostólico, en un ambiente del nombre, y yo he tenido que escuchar a veces con cierta curiosidad a algunos predicadores que todo lo tienden a superespiritualizar. Y la superespiritualización es, dígale, aunque también, y eso lo voy a hablar, podemos ver milagros financieros, hemos visto deudas canceladas, gente que Dios milagrosamente les anula, les borra, les aparece, que no, ya alguien pagó y no se sabe hasta el día. A mí me ha llegado dinero que no tengo idea de quiénes son, y son montos a veces que yo mismo digo, Dios mío, ¿y de dónde? Y estoy esperando una llamada o alguien que me diga dónde devolver o qué hacer. Pero amados hermanos, no podemos superespiritualizar todo en el asunto de las deudas. Yo sé que hay entidades de atadura, yo sé que está el principal, el asunto de Mamón, yo sé todo ese asunto, pero hay algunos que tienden a todo superespiritualizarlo y algunos dicen, solo ore a Dios y diga, en el nombre de Jesús se rompen las deudas. Pero no le están enseñando principios de cómo dejar de caer en esas deudas. Porque es que hay personas que piensan que todo es en el nombre de Jesús, rompo deudas, y sigue siendo un despilfarrador, un mal administrador, un desordenado, un botaratas. Así no va a funcionar su vida financiera. Usted necesita aprender que el nombre de Jesús tiene todo poder, pero usted no puede estar usando solamente el nombre de Jesús, sino usar los principios que Jesús dejó para que usted deje de lado una vida de cautividad y empiece a vivir una vida de libertad. ¿Cuántos creen y saben que Dios quiere hacer eso con nosotros? Libertad total, sanidad total, sanidad incluso financiera. Dios y Padre, te damos gracias, porque tú nos das principios en todos los sentidos, en todas las áreas y en todos los aspectos, para que podamos tener una perfecta, una específica relación con tu palabra, Señor, y podamos disfrutar, Señor, todos los beneficios que provienen de tus principios de libertad. Señor, tú libertas generaciones, libertas familias, libertas el cuerpo, libertas el alma, libertas el espíritu, pero también tienes poder para libertar, Señor, las finanzas de tu iglesia. Y esta serie de mensajes va a estar enfocada en la liberación financiera de la iglesia, empezando por tocar los principios fundamentales de una libertad total. Ayúdanos, Señor, no solamente a decirte gracias por los beneficios recibidos, por los milagros recibidos, por las deudas que han sido canceladas, gracias por ello, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a ser disciplinados, a ser obedientes, a conocer tu palabra, a obedecer tus principios y a vivir conforme a tu diseño, Señor, para que nosotros seamos testimonio y no seamos como aquel hombre que murió temeroso de ti, pero endeudado de tal manera que causó problemas a su posterior generación. Al contrario, que podamos ser una generación que bendiga a otros, que libere a otros, que no tenga que pedir prestado, sino que pueda prestar a quien es debido y bajo las condiciones debidas, y ser un canal de bendición también para otros. Yo creo esto en el nombre de Jesús, que tú vas a levantar una iglesia plenamente liberada para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien dice amén, amén y amén, y da un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.